Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy mi nombre es Marcela Álvarez, yo soy residente de primer año del Hospital Rodolfo Robles Valverde en la ciudad de Guatemala y hoy tengo el agrado de presentarles el tema de análogos de prostaglandinas y mióticos. Pues primero comenzaremos con el tema de mióticos. Pues como generalidades sobre estos, los mióticos también llamados agonistas muscarínicos o colinérgicos fueron la primera clase de fármacos utilizada para tratar el glaucoma hace más de 100 años. A pesar de que su uso ha disminuido con la aparición de terapias más modernas, siguen siendo importantes en el manejo de ciertos pacientes con glaucoma, tanto de ángulo abierto como de ángulo cerrado. Su función principal es reducir la presión intraocular al mejorar el drenaje del humor acuoso. Sin embargo, su papel actual es más limitado ya que algunos efectos secundarios reducen la tolerancia del paciente. Eh, la clasificación de estos, pues es importante saberla, pues los médicos se dividen en fármacos de acción directa e indirecta o fuertes y débiles. Eh, como por ejemplo, como podemos mencionar en los fármacos de acción directa, está la pilocarpina y el carbacol. Y en fármacos de acción indirecta, como los inhibidores de la colinesterasa, por ejemplo, el dioduro de cotiofato o el de mecario. Los colinérgicos directos actúan imitando la acetilcolina, uniéndose directamente al receptor, y los indirectos inhiben la acetilcolinesterasa, haciendo que la acetilcolina endógena se acumule en el receptor y pues en ambos casos el resultado es la contracción del músculo ciliar, que al haber una contracción de este músculo hace que pues traccione el espolón escleral y aumenta la salida trabecular del humor acuoso por la vía convencional, reduciendo así la presión intraocular. En el caso de uso clínico de estos, pues en el glaucoma agudo de ángulo cerrado, la pilocarpina es especialmente útil porque su efecto miótico disminuye el bloqueo pupilar, ayudando a abrir el ángulo y aliviar la crisis. Sin embargo, en el glaucoma primario de ángulo abierto, su uso es crónico y puede volverse molesto debido a la miosis y al espasmo acomodativo que provoca visión borrosa. Por ello, es importante realizar conoscopías periódicas en pacientes tratados con mióticos para descartar un cierre angular secundario inducido por el medicamento. Luego vamos a mencionar pues vías de salida y la relación que tienen con las prostaglandinas. El principal mecanismo de acción de los mióticos es aumentar la salida trabecular del humor acuoso o por la vía convencional, como también le podrán conocer algunos. Sin embargo, también pueden reducir la vía uveoscleral o la no convencional, lo que en casos raros puede producir la subida paradójica de la presión intraocular, especialmente en pacientes que dependen de esta vía alternativa de drenaje. A pesar de eso, los mióticos no interfieren con los análogos de prostaglandinas, por lo que pueden utilizarse de forma complementaria de ser necesario. Ahora, en cuanto a los efectos visuales y tolerancia de los pacientes a estos medicamentos, pues debido a la contracción del músculo ciliar que habíamos mencionado antes, los mióticos relajan la zónula, lo que hace que al estar la zónula relajada, pues el cristalino agarra un mayor grosor. Y lo que hace al tener un mayor grosor, pues se desplaza un poco hacia adelante. Esto provoca miopía y visión borrosa, especialmente en pacientes jóvenes. En el caso de personas que padecen de presbicia, este efecto puede ser útil, ya que puede mejorar el punto de visión cercana. Pero si la miosis es excesiva, puede reducir la entrada de luz y dificultar la visión nocturna. En general, estos efectos no contribuyen a la reducción de la presión intraocular, por lo que se consideran efectos secundarios visuales indeseables. Eh, Sin embargo, pues la contracción del músculo ciliar pues, relaja como habíamos mencionado, relaja la zónula, engrosa el cristalino, miopizando al paciente y generando visión borrosa. En jóvenes esto es especialmente molesto y por lo tanto es una contraindicación relativa y pues tiende a ser menos tolerado por los pacientes. Y como mencionábamos, en pacientes presbitas puede llegar a ser beneficioso si la miosis no compromete la visión nocturna. Como mencionábamos en parte los efectos adversos anteriormente, pues vamos a mencionar otros. En la retina puede causar agujeros o incluso desprendimientos, sobre todo con un uso prolongado o en ojos pues, predispuestos. Y a nivel del cristalino, los inhibidores de colinesterasa son cataractógenos, especialmente pues, en ojos fáquicos, ¿verdad? Muchos pacientes refieren dolor en cejas o alrededor de los ojos debido al espasmo del músculo ciliar. Pueden presentarse también flotadores o desprendimiento de vitro posterior y en algunos casos una subida paradójica de la presión intraocular por bloqueo pupilar.
También se han descrito pacientes que han presentado queratopatía en banda y epífora como reacciones secundarias menos comunes. Por eso la vigilancia clínica debe ser constante, valorando siempre la relación riesgo-beneficio en cada paciente. Y aunque poco comunes, pueden presentarse algunos efectos colinérgicos sistémicos como malestar gastrointestinal, urgencia urinaria, cefalea. En pacientes tratados con inhibidores de colinesterasa tópicos puede disminuir la colinesterasa plasmática interfiriendo con fármacos anestésicos, por ejemplo la succinilcolina. Por ello siempre se debe informar al anestesiólogo si un paciente va a entrar a sala y se va a usar anestesia general para considerar la suspensión del fármaco antes de la cirugía. Es importante reconocer las contraindicaciones de los mióticos, ya que su uso inadecuado puede agravar el cuadro ocular. En los glaucomas de ángulos cerrados secundarios y el glaucoma maligno, los mióticos desplazan el diafragma lente iris hacia adelante, empeorando el cierre angular. También deben evitarse en pacientes postcirugía vitreoretiniana eh, por el riesgo del desplazamiento del cristalino. En glaucomas uveíticos o neovasculares, estos fármacos aumentan la inflamación y pueden incluso elevar la presión intraocular. Finalmente, en casos de trauma ocular reciente o inflamación o cuando hay edema de cuerpo ciliar o reacciones a sulfas, los mióticos incrementan el dolor, el espasmo y la inflamación, por lo que están contraindicados. En cuanto hablando ya específicamente de mióticos débiles como la pilocarpina y el carbacol, estos se emplean más frecuentemente en glaucomas crónicos. La pilocarpina puede causar visión borrosa, cefalea, miopía transitoria, pero su efecto es reversible. Es fundamental iniciar con bajas concentraciones para permitir la adaptación del músculo ciliar y evitar espasmos intensos. En general, los mióticos débiles son más seguros y mejor tolerados que los fuertes, aunque menos duraderos. La pilocarpina es el miótico más utilizado. Se presenta en concentraciones que van desde el 0.5 al 6%, siendo el 4% la concentración más comúnmente usada y pues más tolerada y efectiva. Sin embargo, su duración es corta, lo que obliga a aplicarla cada 6 horas, es decir, unas 4 veces al día, y esto afecta la adherencia al tratamiento, ya que muchos pacientes olvidan la aplicación de las dosis o no toleran los efectos iniciales del que mencionábamos de cefalea por espasmo del músculo ciliar, dolor periocular, y el carbacol en cambio tiene una duración mayor, por lo tanto su aplicación es menos veces al día, puede usarse 3 veces al día, siendo útil en pacientes alérgicos a la pilocarpina o pacientes sospechemos que no van a tener tanta adherencia al tratamiento que tengan que aplicarse menos dosis. En cuanto a los bióticos fuertes, estos, como habíamos mencionado al principio, pues son los inhibidores de la acetilcolinesterasa, como el yoduro de cotiofato y el humorosol. Estos son mióticos de acción prolongada que requieren solo una o dos aplicaciones al día. Producen una reducción de la presión intraocular más potente, pero su uso está limitado por efectos adversos, principalmente su acción cataractógena en pacientes pseudofáquicos o afáquicos puede ser una opción antes de la cirugía, por ejemplo, una cirugía filtrante, siempre que con control retiniano y consentimiento informado. En raros casos puede inducir una reacción inflamatoria tipo pemphigoide ocular. La manifestación más común es la dermatitis de los párpados con resequedad y arrugamiento de la piel palpebral, especialmente la inferior, y siempre se debe vigilar por la presencia de simbléfaro. Ahora vamos a hablar un poquito sobre los análogos de las prostaglandinas. Generalidades sobre estos, pues los prostanoides incluyen prostaglandinas, tromboxanos y prostaciclinas, todos derivados del ácido araquidónico. Tras su síntesis se exportan por transportadores de membrana y si alcanzan la circulación se inactivan en pulmón e hígado. En oftalmología, las dosis altas de prostaglandinas demuestran hiperemia e inflamación, sin embargo, dosis pequeñas producen una reducción sostenida de la presión intraocular, lo que dio origen a su uso terapéutico en pacientes con presión intraocular o glaucoma. Los receptores prostanoides podemos mencionarle el EP, FP, IP y TP. Estos son receptores acoplados a proteína G y cada uno responde a una familia de prostaglandinas endógenas. El receptor FP, clave en el efecto hipotensor ocular, presenta dos variantes, una completa y otra truncada. Ambos activan la fosfolipasa C, lo que desencadena la producción de segundos mensajeros como el inositol fosfato y el diacilglicerol.
Estos receptores se encuentran ampliamente distribuidos en los tejidos oculares, lo que explica la variedad de respuestas biológicas que se observan tras la aplicación de prostaglandinas tópicas. Los análogos de prostaglandinas no reducen la presión intraocular al disminuir la producción del humor acuoso ni al modificar la presión venosa episcleral. En cambio, su mecanismo principal es el aumento del flujo de la salida no convencional o uveoscleral. Esto se logra mediante una ligera relajación del músculo ciliar y una modificación estructural, que es lo más importante, de la matriz extracelular, que facilita el paso del humor acuoso a través de esta vía. Entonces, el remodelado de la matriz extracelular, que eso es lo que nos vamos a enfocar en esta diapositiva, pues tras unirse al receptor FP que habíamos mencionado antes, las prostaglandinas activan una cascada intracelular que induce la expresión del factor de transcripción CFOS y del complejo AP1. Estos factores promueven la síntesis de metaloproteinasas de matriz, enzimas que degradan componentes estructurales como el colágeno tipo 1, 3 y 4, y la laminina, la fibronectina y el hialuronano. Este proceso disminuye la resistencia al paso del humor acuoso, facilitando su salida. El efecto ha sido demostrado tanto en cultivos de músculo ciliar humano como en estudios en animales y también en humanos posteriormente. Entonces ahora vamos a mencionar ya específicamente fármacos. Por ejemplo, el primero vamos a mencionar el latanoprost. Este fue el primer análogo de prostaglandinas aprobado para su uso clínico. Demostró una reducción promedio de la presión intraocular entre el 31 y 35%, tanto de día como de noche. En niños y adolescentes su eficacia es menor debido a diferencias anatómicas y fisiológicas, aunque se ha utilizado con seguridad en casos seleccionados. En pacientes con glaucoma de ángulo cerrado crónico, especialmente tras una iridectomía periférica, puede ser eficaz. La versión sin conservantes reduce los efectos adversos de superficie ocular como la hiperemia o la irritación. Ahora vamos a mencionar la 1-prostone. Este es un docosanoide químicamente diferente a los otros análogos de prostaglandinas. Su efecto reductor de la presión intraocular es más modesto, oscilando entre el 11 y 23%. Comparado con timolol y latanoprost, su eficacia es menor, probablemente debido a una activación más limitada de las metaloproteinasas que habíamos mencionado antes y un menor grado de remodelado de la matriz extracelular, lo que cual explica su menor acción. Ahora vamos a mencionar pues, el travoprost y el primatoprost. Primero que nada, el travoprost logra reducciones de presión intraocular cercanas al 33%, similares al latanoprost y superiores a las del timolol. El primatoprost también produce descensos significativos y debido a su estructura amídica se considera una prostamida. Este grupo de compuestos puede tener un mecanismo adicional sobre la malla trabecular, además del uveoscleral. Ambos son eficaces en el tratamiento del glaucoma de ángulo cerrado crónico y en algunos casos el cambio de un fármaco a otro logra reducciones adicionales. Cuanto a la administración y estabilidad, todos los análogos de prostaglandinas se administran una vez al día, idealmente por la noche, ya que mantiene un efecto constante durante las 24 horas y generalmente al dormir los pacientes pues puede llegar a ser menos llamativa la hiperemia, ya que el paciente no se da cuenta de que está durmiendo, entonces por eso se recomienda usar por la noche. Dosis más frecuentes pueden inducir tolerancia y reducir la eficacia del tratamiento. Aunque su vida media plasmática es corta, el efecto en los tejidos oculares se mantiene prolongado. El latanoprost debe mantenerse, menciona la literatura, pues los primeros deberían mantenerse refrigerados mientras el frasco estuviera cerrado, pero ahora en nuevas presentaciones pues ya no es necesaria la refrigeración. En cuanto a los efectos adversos, el efecto adverso más frecuente es la hiperemia conjuntiva leve, que suele ser bien tolerada y disminuye con las formulaciones sin conservantes, o las más modernas. En algunos pacientes predispuestos se ha observado inflamación intraocular leve o edema macular cistoide, especialmente en ojos pseudofáquicos. En personas con antecedente de herpes simple ocular, estos fármacos pueden reactivar la infección, por lo cual deben evitarse en pacientes con antecedente de herpes, sobre todo reciente, y es una contraindicación absoluta. También se ha descrito el aumento de la pigmentación del iris, de la piel periocular, así como el crecimiento notable de las pestañas. Y los efectos sistémicos son prácticamente inexistentes debido a la mínima absorción. Mencionábamos contraindicaciones, van de la mano con los efectos adversos. Eh, pues el efecto adverso, como habíamos mencionado, más frecuente es la hiperemia conjuntiva leve, que suele ser bien tolerada, pero pues en algunos pacientes
predispuestos, puede haber inflamación intraocular leve o edema macular cistoide. Entonces, como habíamos mencionado, en pacientes con procesos de inflamación activa, como una uveitis, un glaucoma uveítico, el antecedente de herpes simple, edema macular cistoide, especialmente en ojos pseudofáquicos o afáquicos, alguna cirugía ocular reciente, en pacientes hipersensibles al medicamento, o alteraciones graves de la superficie ocular o síndrome de ojo seco severo. Estas son contraindicaciones eh, para usar este tipo de medicamentos. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.